Quiero extender el saludo a las personas que están, además de los que estamos aquí presencialmente, también a los que nos siguen a través de la señal de internet. Un abrazo para todos. Acompáñenme a orar si son tan amables. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu eterna bondad y misericordia, por darnos el privilegio de estar en tu casa, Señor. Qué gran privilegio. Gracias por este maravilloso día. Gracias aún por las luchas, gracias por las pruebas y dificultades, gracias por las bendiciones, por las alegrías, Dios, que también nos has dado en este día a muchos, Dios del cielo. En tus manos coloco este servicio de la predicación, rogándote que tu gracia, tu misericordia y tu bondad, a través de tu Santo Espíritu, Señor, nos hables, nos ministres conforme a la necesidad de tu pueblo. Ruego que a través de cada texto bíblico, tu Santo Espíritu, Señor, conforme a tu voluntad, Señor Jesús, nos llene, nos toque, nos haga entender la palabra y cómo aplicarla también. Oro porque en el nombre de Jesús de Nazaret, toda forma de distracción, todo problema que trate de distraernos de la enseñanza de la palabra, lo ato y ordeno que se aparte de mi hermana, de mi hermano, en el nombre de Jesús. Todo cansancio, toda fatiga se va en el nombre de Jesús. Oro porque este tiempo esté tu presencia moviéndose con poder y que en medio de tu presencia haya milagros, Señor, haya sanidad en los cuerpos del que está enfermo, que haya libertad, Dios amado, del que está oprimido. Te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret. Que haya alegría en el corazón del que vino triste o acongojado, y el que está alegre y feliz, pues Señor, que se regocije aún más ahora escuchando tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Rey amado. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Cuando nosotros regularmente, no sé si de pronto le ha pasado, pero cuando algo nos saca el genio, nos da ira, algo nos incomoda y saca de lo más profundo de nuestro ser esa antigua manera que teníamos de actuar cuando lo asustan o cuando algún negocio no sale bien, o cuando se hizo un pago y ese pago se hizo por un canal inadecuado y pareciera que ese dinero se va a perder. Cualquier cosa que pueda ocurrir que le altere su genio, o cuando usted va a corregir a su hijo o va a corregir a su esposo o a su esposa, en fin. Hay ocasiones en las cuales cuando uno actúa en medio de la opresión o de la presión, uno dice: caramba, ¿será que me sobrepasé? No sé si le ha ocurrido. ¿Será que fui muy fuerte con mi esposa, con mi empleado, con mi empleada? ¿Será que le levanté demasiado la voz a mi hijo, a mi hija? ¿Era correcta la manera con la que yo actué? Bueno, hay personas, haciendo la salvedad, hay personas que afortunadamente, aunque debiesen hacerlo antes de actuar, pero al menos después de que actúan, meditan: ¿lo hice bien? ¿Estuvo correcto o incorrecto? No sé si le ha pasado eso, en donde uno medita: ¿será que me extralimité, me sobrepasé en mi manera de actuar con esta persona? Bueno, son situaciones que nos pueden pasar casi que a diario, pero lo correcto es, vamos a Proverbios capítulo 16, verso 23. Proverbios 16, 23. Si tienen la versión NTV, mucho mejor. De una mente sabia provienen palabras sabias. Las palabras de los sabios son persuasivas. De una mente sabia provienen las palabras sabias. Entonces, lo ideal es no autoevaluarnos y cuestionarnos después que hemos actuado. Lo normal y lo correcto es hablar con el Espíritu Santo antes de que ocurran las cosas. Señor, esto me sacó el genio, esto me indignó, esto me entristece, esto me agobia. ¿Qué le digo a esta persona que me causó, que generó eso en mí? Hay que hacerlo ahí en su mente mientras está al frente de esa persona, o si está a través del teléfono, igual. Señor, contrólame, tengo ira, estoy ofuscado, tengo rabia, tengo dolor, tengo tristeza en mi corazón. ¿Cómo voy a expresarme ante esta persona que me hizo el daño?
Eso hay que hacerlo antes de actuar. Lo normal, lo correcto, es evaluar lo que se va a decir antes. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Porque podemos hacerle mucho daño a una persona si nosotros primero abrimos nuestro corazón y se abren nuestras palabras, empiezan a brotar como cascadas de una cantidad de rabia, de ira, de enojo, y después estamos diciendo, ¿será que me equivoqué? Eso nos hace perder autoridad, eso nos hace perder credibilidad. Eso no es correcto. Hay que pensar antes de actuar, por más presión que haya, por más presión que haya. Bueno, muy bien. Ahora, el tema para esta noche es en búsqueda del tesoro perdido. En búsqueda del tesoro perdido. Dios dejó para toda aquella persona que crea en el Señor Jesucristo como su Señor y que crea como el Señor Jesucristo como su Salvador, dejó una grandiosísima, una espectacular herramienta que infortunadamente muchos en algún aspecto, en algún momento de nuestra vida hemos dejado atrás, pero Él la dejó para que la usemos, y de esa herramienta vamos a hablar hoy. Tal vez hay personas que oran mucho, pero nunca incluyen esta herramienta, o otros la incluyen, pero la tienen como por un cliché, como por no dejar, por llenar esa hora, esa media hora o esas 2 horas de oración. Pero aspiro en lo profundo de mi corazón que a partir de esta noche empiece a hacer esta herramienta, después de que la descubramos bíblicamente, que encontremos ese tesoro perdido, aunque realmente no está perdido porque está en la palabra. Pero ¿qué lo hace ver perdido? Lo hace ver perdido lo que acontece a nuestro alrededor, lo que nos oprime, lo que nos aflige, hace que perdamos de vista esta gran herramienta. Y la herramienta que el Señor Dios Todopoderoso nos dejó para evitarnos cometer esos errores de hablar y de decir cosas innecesarias que van a herir a otros, o de tomar malas decisiones, esa herramienta se llama la sabiduría. De ella vamos a hablar hoy. En búsqueda del tesoro perdido es el tema. ¿Y cuál es el tesoro perdido? La sabiduría. ¿Y por qué perdido? Porque en este momento la gente busca la sabiduría para sobrepasar el conocimiento de otras personas. Lo buscan por egoísmo, el conocer más, solo por mostrarse. Pero la palabra de Dios enseña totalmente lo contrario. La sabiduría de Dios no es para uno exaltarse. La sabiduría de Dios lo hace a uno humilde y efectivo. La sabiduría de Dios nos hace a ustedes y a mí humildes y efectivos. Tenga muy claro eso, y si quiere apúntelo para que no se le olvide. Alguien preguntará, bueno, ¿cuándo apareció la sabiduría? Vamos a ir a la palabra. Proverbios capítulo 8, verso 1, después pasamos al verso 4. Proverbios capítulo 8, verso 1. Vamos a mirar cuándo apareció la sabiduría. Escuchen cuando la sabiduría llama. Oigan cuando el entendimiento alza su voz. Vamos con el verso 4. A ustedes los llamo, a todos ustedes levanto mi voz, a toda persona. Pasamos al verso 22 y 23. El Señor me formó desde el comienzo. ¿Qué formó el Señor desde el comienzo entonces? La sabiduría. Pero no la formó cuando empezó, en el momento en que empezó a hacer la creación. No, antes de crear cualquier cosa. La sabiduría apareció antes de crear, antes de que Dios creara cualquier cosa. El Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier cosa. Vamos al verso 23. Fui nombrada desde la eternidad, en el principio mismo, antes de que existiera la tierra. La sabiduría ya estaba. Vamos al verso 24 hasta el 26. Nací antes de que los océanos fueran creados. ¿Qué más dice de la sabiduría? Antes de que brotara agua de los manantiales. 25 y 26. Antes de que se formaran las montañas, antes que las colinas, yo nací. Antes de que el Señor
hiciera la tierra y los campos y los primeros puñados de la tierra. La manera como se expresa la palabra de Dios aquí es como si la sabiduría se estuviese personalizando, se está mostrando. Algunas personas dicen, y hay un debate, algunas personas dicen que aquí se refiere al Señor Jesucristo. Y aunque efectivamente el Señor Jesucristo es la sabiduría, y lo dice en 1 Corintios y en otros textos bíblicos, pero a lo que yo quiero llegarles a ustedes en esta noche es que entendamos la importancia y lo muy, muy relevante que es ser una persona sabia, y que lo podemos lograr. La sabiduría no lo dan los años, no lo dan las canas. Y si alguien aquí tiene canitas, no es con usted. Pero la sabiduría no la dan las canas. No, la sabiduría lo vamos a mirar quiénes son los que pueden alcanzar esa sabiduría. Habiendo aclarado cuándo apareció la sabiduría, qué características tiene, vamos ahí mismo en Proverbios 8, pero vamos a mirar el verso 12 al 14, por favor. Yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio. Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Ahí vamos, se nos va revelando, se nos va mostrando lo importante y lo bonito que es encontrar ese tesoro que los seres humanos hemos perdido, y muchos cristianos también, por causa de las opresiones y diferentes circunstancias de la vida, dejamos de pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Vamos al verso 13. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Estamos mirando características de la sabiduría. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. ¿El lenguaje perverso qué es? La maledicencia, las groserías. Muy bien, siguiente verso. El sentido común y el éxito me pertenecen. Una palabra que le gusta a las personas, que les fascina hablar del humanismo y que todo usted lo puede hacer y lo puede lograr. Al que habita en esa onda puede copiar ese texto bíblico y muy seguramente con eso puede hacer una conferencia de 3 horas. El sentido común y el éxito me pertenecen. ¿A quién le pertenecen? A la sabiduría. La fuerza y la inteligencia, que dice la palabra de Dios, son mías. Aquí está como si se hubiese hecho una persona, la sabiduría, hablándonos para hacernos entender. Ahora, ¿en quiénes se desarrolla esa sabiduría? Proverbios 8:17. Amo a todos los que me aman. Los que me buscan me encontrarán. Por eso el tema, en búsqueda del tesoro perdido, la sabiduría. Pocos la pedimos. Y si la piden, la pedimos de una manera muy, como les decía al principio, como si fuera un cliché. Señor, dame más sabiduría. Amén. No. Amo a todos los que me aman. Si usted ama, usted se compenetra con, usted se identifica con. Usted desea estar con esa persona, en este caso con la sabiduría, desea estar en la sabiduría. Pero bueno, si se está como personificando acá, de acuerdo a lo que usted nos lee en Proverbios, ¿cómo lo voy a encontrar? Ya vamos a llegar allá. Ya vamos a llegar allá. Amo a todos los que me aman, y los que me buscan me encontrarán. Hermano, yo llevo muchos años pidiendo sabiduría y no ha llegado. Bueno, yo aspiro que a través de los diferentes textos bíblicos Dios le hable y le ayude a entender por qué no ha llegado. Entonces, esa sabiduría que usted menciona o que está pensando en este momento ahí, que no le ha llegado. Entonces, ¿en quiénes se desarrolla la sabiduría? En todos los que la aman y los que la buscan. Y hay una promesa y dice que la vamos a encontrar. ¿En quiénes se desarrolla la sabiduría? Vamos a Proverbios capítulo 9, verso 10, por favor. Proverbios 9, verso 10. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Hace un momento atrás hablábamos del buen juicio. Conocer, ¿y cómo conocemos nosotros al santo? ¿Cómo conocemos al Señor? Si no es a través de ¿qué? De la lectura de vez en cuando de la palabra de Dios, no. De la lectura diaria, de la lectura incesante. Usted se puede leer libros
Un libro lo puede devorar en un día, en 2 días. Y si con ese mismo ímpetu, con esas mismas ganas leyéramos la palabra de Dios, investigáramos más acerca de la palabra de Dios, adquiriríamos sabiduría. Y no cualquier sabiduría, no la sabiduría que este mundo ofrece para exaltarnos, para mostrarnos. Esa es otro tipo de sabiduría que nos bendice, que le va a bendecir a usted y a mí mucho, que nos va a librar de una cantidad de cosas que las vamos a observar. Pero no es la sabiduría que el mundo ofrece, no es la sabiduría que da las ingenierías, las diferentes carreras profesionales. Esta sabiduría es la sabiduría que viene directamente del corazón de Dios. Recordemos que Yeshua, Jesús de Nazaret, es la palabra. Él es la palabra. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Qué bueno cuando una persona toma la gran decisión, porque para tener la sabiduría se necesita para aplicarla cuando hay que tomar decisiones radicales. La necesitamos. Alguna vez, falto de sabiduría y de entendimiento, hice un negocio con mi esposa, invertimos los ahorros, compramos un lote, invertimos ahorros de muchos años y sacamos un préstamo para completar. Eran varios millones de pesos y nosotros no somos millonarios. Ni Deportivo Cali, ni América, ni Santa Fe. Nosotros no somos millonarios. Con mucho sacrificio tenemos lo que hasta el momento tenemos. Lo hemos logrado por misericordia de Dios. No nos sobra la plata. Y aunque ya tenemos un apartamento, una casa, queríamos expandirnos y teníamos un proyecto de vida y compramos ese lote y nos estafaron. Perdimos todos esos millones de pesos y quedamos en la ruina, en nada. Eso fue durísimo por faltos de sabiduría. Nuestro corazón vio oportunidades de negocio en la persona equivocada. No oramos lo suficiente, no ayunamos y no nos asesoramos. Porque hay que buscar, además de ayunar y de orar, hay que asesorarnos de personas profesionales en el tema, sea bienes raíces, la compra de un carro, qué sé yo, siempre hay que asesorarnos. De ahí aprendimos y ahora cuando vamos a comprar algo, cuando Dios nos regaló el automóvil, el carro, contratamos a una persona que asistía a esta iglesia, conocedor, un caballero, un varón conocedor de autos, y él tenía la sabiduría, se las sabía todas, se paraba así de ladito, está en la puerta, se paraba de lado. No, hermano Jonathan, este carro está pintado, lo han pintado como 3 veces, tiene 3 tonos y era negro. Miramos uno blanco también, ese tiene como 2 tonos pintado. Pero ¿por dónde me colocaba las gafas? ¿Pero dónde? Sí, mire, aquí está el corte. Aquí. Uy, yo, ¿cómo? Un hombre sabio en lo que sabía, sabio, prudente. Me gustó otro carro, por fuera bonito, se hizo debajo del carro y salió con una cara. No, hermano, este carro no, este carro fue estrellado. ¿Qué? Pero si está hermoso, mire, fue estrellado, hermano. Venga, agáchese. Yo veía todo tan bonito. Y por debajo los carros son feos, dice uno, pero lo veía todo como en su cuento. Mire, aquí sufrió el golpe. Yo, ¡oh! ¿En serio? Entonces, como perdimos ese lote y quedamos en la nada, en la ruina, de ahí aprendimos. Y la sabiduría es para eso. Cuando uno la aplica, uno debe aprender. Y por eso, cada vez que se va a dar un paso, además de orar y de ayunar, buscamos a una persona que sepa del tema. Eso es lo correcto. En la gran mayoría, no en todo aplica, pero en la gran mayoría sí aplica. ¿En quiénes se desarrolla la sabiduría? Vamos a Proverbios capítulo 3, verso 1. Entonces, cuando tememos al Señor, cuando respetamos al Señor y obedecemos al Señor, ahí se desarrolla la sabiduría. Proverbios 3, 1. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. El tener al Señor presente en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar es lo mejor que nosotros podemos hacer para que se empiece a desarrollar la sabiduría. O de lo contrario, usted va a tomar decisiones en su carne y se puede equivocar. ¿Cuántas personas se han equivocado eligiendo la pareja?
Muchas, muchas, muchas personas se han equivocado ahí. Y el problema es que es por siempre. No es una pareja por un ratico, por un momento. Y nosotros, como hombres y mujeres de Dios, podemos conocer muchas cosas de la Biblia, de la palabra, pero si no sabemos tener intimidad con el Señor, va a ser difícil encontrar ese tesoro perdido de la sabiduría. Se necesita intimidad con el Señor para poderlo lograr. ¿Cómo más se desarrolla la sabiduría? Proverbios capítulo 2, verso 4 y verso 5. Pero eso se da porque le impongan a uno las manos encima. ¿Eso se da porque haya una clase? No. Proverbios capítulo 2, verso 4 y verso 5. Búscalos como si fueran plata, búsquelos como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. La acción de buscar me habla de procesos. Hay que actuar. Eso no viene porque voy a imponerle la mano a esa persona, Señor, dale sabiduría, y quedó lleno de sabiduría. Y ahora va a empezar a hablar de cualquier cantidad de temas, de energía cuántica, cualquier cantidad de cosas. No, eso no es así, es un proceso. Para obtener sabiduría es un proceso, no es de la noche a la mañana. Ahora, ¿quién da la sabiduría? Proverbios capítulo 2, verso 6, el verso siguiente. Pues el Señor concede sabiduría y de su boca provienen el saber y el entendimiento. ¿Quién es el que da la sabiduría? Yahvé. Yahvé concede la sabiduría y de su boca provienen el saber y el entendimiento. ¿Y dónde están plasmadas las palabras de la boca de Yahvé? Aquí en este santo libro. ¿Quién da la sabiduría? Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, verso 14 al 17. Segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 3, verso 14 al 17. Verso 14 al 17. Pablo le decía a Timoteo: tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado, a la sana doctrina, a la palabra de Dios. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Que a quienes te las enseñaron desde la niñez. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado, ¿qué nos da? Caminar sobre la palabra de Dios, andar sobre ellas, enseñarlas, escudriñarla y aplicarla, porque hay que aplicarla. Las cuales nos van a dar ¿qué? ¿Qué dice allí en la pantalla? Sabiduría. Las escrituras, la palabra nos da sabiduría. ¿Para qué? Pues para recibir salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. En este caso, habla solamente de salvación. Toda la escritura, toda, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, toda la escritura es inspirada por Dios. No solo el Nuevo Testamento, toda. ¿Y es útil para qué? Para enseñarnos lo que es verdad. Es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. El problema es si abordamos la palabra de Dios y encontramos que el Espíritu Santo nos habla en un texto bíblico, porque estoy completamente convencido que cuando se lanza, se habla, sale de la boca del predicador, del líder, de la persona que está evangelizando a otra, cuando sale un versículo de la palabra del Señor y sale a los aires, creo que eso hace algo poderoso a nivel espiritual, transforma, cambia. Estoy completamente convencido y cada vez que leo un texto bíblico lo siento como si fuera mío y lo entrego para que en el nombre de Jesús las personas que vienen con un corazón correcto a buscar de la palabra de Dios, cuando Dios les habla a través de un texto bíblico, lo atesoran y lo aplican. Pero es duro cuando uno está predicando aquí y después de una hora se baja y alguien se le acerca a preguntarle a uno por lo que se predicó. ¿Pero cómo así? ¿Usted dónde estaba? No entiendo.
Una hora predicando y me viene a preguntar, ¿la sabiduría de dónde venía? Leímos como 4 textos bíblicos. ¿No los apuntó? ¿Con qué condición viene usted a escuchar la palabra de Dios? Eso también es importante para que la palabra de Dios llega, toca, pero si usted no la deja entrar, perdimos el año. La palabra de Dios nos corrige, nos limpia, nos purifica. Es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Qué más qué más hace la palabra de Dios en nosotros? Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Todo eso lo da cuando atesoramos la palabra de Dios y empezamos a encontrar el tesoro de la sabiduría. No hay una herramienta más poderosa que la palabra de Dios. No existe otra. Es la única. La única. No recuerdo el texto bíblico, pero recuerdo que, y creo que está ahí en Génesis, no recuerdo bien el texto bíblico, en donde el Señor le estaba diciendo: no haga mezcla de razas de animales, no haga cierta mezcla de razas. ¿Por qué esos animales? Aunque ahí no lo dice, pero si uno investiga un poco, esos animales por lo general son de corta vida, se enferman mucho, hablando del ganado. Y el Señor ya hablaba de genética ya lo hablaba. No hagan mezcla de ese tipo de animales, no hagan mezclas. Y con detalles tan sencillos como eso hace que uno aborde la palabra desde otro punto de vista. Pero si usted tuvo un problema hoy en el apartamento o en su oficina, y en el tiempo que llevamos aquí predicando la palabra de Dios, hablando de la sabiduría y de las riquezas de encontrarla y de dónde viene y cómo encontrarla y quiénes la hallan, pero si usted está pensando en ese problema que tuvo allá, eligió el lugar equivocado, lo eligió mal. Este no era el lugar para usted. A la casa de Dios venimos con la actitud correcta de recibir, de darle a Dios en medio de la alabanza y de la adoración. Le damos nuestra adoración y nuestra alabanza. Pero cuando empezamos a hablar, a explicar la palabra de Dios, hay que tener la actitud correcta de recibirla. Y cuando Él nos habla y nos corrige de algo, pongámoslo en práctica, o de lo contrario, nunca vamos a disfrutar de las bendiciones que encontramos al obedecer la palabra de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, verso 4 y verso 8. En los primeros textos hablamos de una especie de personificación de la sabiduría, cuando habla y dice: yo soy la sabiduría, y empieza a hablar de sí misma. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Ahora vamos a pasar al verso 8. A uno el Espíritu le da la capacidad, el Espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo, le da la capacidad de dar consejos sabios. En otras versiones dice: da sabiduría. Es un don, la sabiduría es un don de Dios. Y por eso los dones hay que pedirlos. Pablo decía: pidan los mejores dones. Y yo no sé si usted ha pedido los mejores dones, o no sé si hay personas aquí que quieran ser predicadores, predicadoras. Y por lo general, cuando uno anhela predicar, siempre pide dones. Y aunque el tema no son los dones, pero milagros y sanidades, y de ahí pare de contar. Pero venga, uno también necesita sabiduría para poder escuchar a las otras personas. Uno necesita sabiduría para poder darle un consejo a otras personas. Porque el líder o la cabeza de hogar, el líder de la casa o la líder de la casa, necesita la sabiduría de Dios para corregir. Necesita la sabiduría de Dios para instruir. La palabra de Dios que sale de la boca de una mujer, de un hombre, de oración, de ayuno, de búsqueda, es una palabra que va a redarguir, que va a transformar, que va a cambiar, por más duro que sea el corazón de ese hijo o de su cónyuge, de su pareja. Dios lo puede hacer, porque así está escrito. Ese don de la sabiduría es la capacidad que Dios le da de conocer a las personas, las circunstancias,
por qué le está pasando eso, de descifrarle situaciones que le están ocurriendo a la otra persona y de poderle explicar por qué le están pasando esas cosas. Es una manera muy sencilla de decir para qué sirve ese don de la sabiduría. Es una manera muy práctica. ¿Cómo adquirir sabiduría? Número uno, buscándola. ¿Cómo la buscamos? En ayuno y en oración. ¿Cómo adquirimos la sabiduría? Obedeciendo la palabra de Dios. Como segundo, ¿cómo adquirimos la sabiduría? Pidiéndola con todo el corazón, insistentemente. Cuarto, ¿cómo adquirir la sabiduría? Meditando en la palabra de Dios. Cuando me estaban enseñando lo que era un devocional, en consejería me he dado cuenta que la gran mayoría de personas, de 10, 9 no hacen un devocional en casa, no leen la palabra, no le cantan a Dios, nunca al leer un texto bíblico meditan en él. ¿Qué me quiere decir el Señor hoy? No lo hacen. No lo hacen, y por eso en búsqueda del tesoro perdido nos estamos perdiendo de riquezas insondables por no pedirle a Dios con lágrimas, con llanto: dame sabiduría para poderme enfrentar a esta situación. No es con mi fuerza, es con la tuya. ¿Qué hago con mi hija? ¿Qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con mi trabajo? ¿Qué hago con mi situación económica? ¿Me muevo de la empresa o no me muevo de la empresa? Pero si usted va a esperar a que el líder espiritual le solucione todo, no. Nosotros como líderes espirituales lo que hacemos es tratar de orientarle conforme a Dios nos guía a hacerlo en el momento y llevarlo, porque yo no le puedo como líder espiritual decirle a usted qué es lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer lo tiene que buscar usted, no el líder espiritual solucionándole todo. No, usted tiene que aprender a doblar rodilla, a buscar esa sabiduría, a buscar la respuesta de parte de Dios. Nosotros somos un apoyo de oración a su lado. Mi hijo, tranquilo, venga, vamos por aquí, vamos a orar. Usted estaba orando de manera incorrecta, ahora empieza a orar de esta manera. Y lo vamos llevando, lo vamos encauzando, lo vamos encaminando. Esa es la labor del líder espiritual, no solucionarle sus problemas. Seríamos faltos de sabiduría si tratáramos de responderle a todos sus cuestionamientos, y mucho menos de solucionarle los problemas. Usted se debe encargar de sus problemas. Nosotros sí estamos para orientar y para ayudar. Claro que sí, claro que sí. Necesitamos sabiduría para tomar decisiones correctas. Sabe que en una oportunidad teníamos una visión de trabajo en una iglesia, y dentro de esa visión había supervisor, había un líder, había un asistente del líder y había una maestra de niños. Y así ministrábamos en las casas con un organigrama. Cada cual tenía una función. Y la maestra de niños, había una persona que criticaba todo lo que hacía la maestra de niños del grupo que yo lideraba. Pero es que era incómodo, era hartísimo escuchar cómo esa mujer, que no era maestra de niños y no era docente de niños, no tenía capacidad, la capacidad profesional para dirigir niños. Era experta en finanzas, en eso era experta, pero no en niños. Y permítame usar esta expresión santandereana, me dio mucha guerra esa mujer, mucha. Y asesore al líder, y asesore al asistente del líder, y asesore al asistente de escuela dominical, y asesore y hable y dígale qué hacer, cómo lidiar con esa persona. Hasta que dije, ya no más. Cometí un error, 2 errores. Primero, la solución llegó estando en el comedor de mi casa. Uno no debe tocar temas de la iglesia en el comedor de la casa, ni problemas de la empresa en el comedor de su casa. No es correcto. Los problemas de la iglesia no se hablan en un lugar sagrado como el comedor.
que es para compartir en familia, para contar otro tipo de cosas, otro tipo de experiencias. No es para que nuestros niños escuchen cosas que no tienen que escuchar. No es para que nuestros niños terminen con cargas y empiecen a ver el evangelio como algo difícil y se carguen y tengan una imagen errada de lo que es la palabra de Dios. No, el comedor se hizo para comer, al igual que la comida, para hablar cosas buenas. Bueno, yo casi no hablo cuando como, no sé si se note, pero me gusta es comer, me fascina, poco hablo. Pero en esa oportunidad, esta mujer ya está aquí, y le dije a mi esposa: mi amor, me cansé de esta persona y le voy a decir cuánto es 2 más 2 dividido en tal y multiplicado por tal. Me cansé, no más, ya la paciencia está aquí, ya la voy a sacar del equipo de trabajo. Ya no más, no la soporto. Mi esposa me escuchó detenidamente y sencillamente me hizo caer en cuenta con muy pocas palabras. Mi esposa es de pocas palabras, pero cuando habla se da a entender. Y con unas pocas palabras alcanzo a recordar que me dijo: esa no es la manera. Háblale con el amor que tú dices que tienes en tu corazón y que predicas. Háblale con ese amor. Pero es que esa mujer nos tiene la vida hecha cuadros a todos. Ya nos da miedo llegar a ese grupo familiar. Ella es la que manda allá. Esto es increíble. Nada le gusta, de ninguna manera se acomoda. Háblale con amor a esa mujer. Tú has hablado del amor, háblale con amor. Como pude, terminé de comer. Y al otro día teníamos reunión en ese grupo familiar. Cuando yo iba orado, ayunado, iba tranquilo, iba con una autoridad de Dios impresionante, pero la veo venir. Hermano, no es fácil cuando uno lidia con ese tipo de personas. Y era solo un grupo familiar de una casa, se reunían 40 personas y como 20 niños. Era un grupo familiar, bueno, casi que una iglesia. Pasé aceite como don Ramón, el del Chavo del Ocho. Bueno, mi esposa me recomendó, me sugirió que le hablara con amor. Y efectivamente, la abordé antes de empezar el servicio. La llamé por el nombre: ¿me permite hablar con usted un momento? Y además que era tan arrogante esa mujer. Es que por ningún lado, hermano, por ninguno, no le veía por dónde. Cuénteme. Y yo, claro que le quisiera contar, mire usted, pero háblele con amor. La llamé por el nombre de mujer. Sé que usted tiene experiencia en la rama de los negocios. Sí, señor. Uy, padre, cada palabra que decía me dolía. Pero pilas, háblele con amor. Háblele con amor. Y cada pregunta que le hacía me contestaba con arrogancia. Para mí ella ya sabía lo que yo iba a hacer. Pero ella esperaba era un cristiano enojado, gruñón. Ella estaba prevenida. Estaba prevenida. Lo único cierto fue que le dije: usted no tiene experiencias con los niños, ¿cierto? No, no tengo ninguna experiencia. Pero noto que ha hecho saberle a toda la gente como si tuviera experiencia. ¿En qué se basa? Hermano, y quedé así. Esa mujer había investigado, había hecho planeación de trabajo con los niños, había estudiado pedagogía, no profesionalmente, lo había analizado porque ella quería servir en ese grupo. Pero nadie le daba la oportunidad porque es que era muy intensa. Detrás de la intensidad de esa mujer se escondía la que fue la mejor maestra de niños de mi equipo de trabajo. Éramos 6 grupos de trabajo, 6 casas. Cada casa albergaba más o menos, con niños incluidos, entre 60 y 70 personas. Y fue la mejor maestra, porque le di la oportunidad en ese momento como líder. Le podía dar la oportunidad a quien Dios me colocara que lo hiciera. Le hablé con amor y, como les digo, fue impresionante el cambio. Los niños se multiplicaron en menos de 2 meses.
por las enseñanzas, como la manera como ella las preparaba. Era un gusto escucharla. A uno le provocaba ahora no irse a predicar, sino quedarse escuchándola. Qué lindo cuando uno, en medio de sus errores, escucha la palabra de otra persona que sea espiritual, que sea sabia, que sea prudente. En este caso fue mi señora. Si no fuera porque ella me aclara el panorama, y lo hizo tal vez obviamente el Señor, sacó del anonimato a una mujer que nos hizo la guerra, pero valía todas las lágrimas y la rabia que nos sacó esa mujer, valía la pena, porque fue la mejor profesora que tuve en todo ese equipo de trabajo. Pero hubiera sido porque estaba obrando falto de sabiduría. Mi ira, mi rabia no me dejaba ver lo que estaba escondido detrás de esa persona. No me dejaba ver el plan que Dios tenía con esa persona. ¿Me acompaña con un aplauso al Señor, por favor? Necesitamos sabiduría para tomar decisiones correctas en nuestra vida. ¿Usted se siente bien alimentado en MCA? No me responda. La iglesia en donde usted se congrega, estimada persona, porque muchas de los que están en internet se congregan en otras iglesias, pero les fascina MCA, les gusta y quisieran estar aquí compartiendo con nosotros. Pero es importante saber en dónde usted se congrega. ¿Está siendo bien alimentada, estimada ovejita? ¿Está siendo bien alimentado? ¿Qué tipo de enseñanza la que le da su iglesia? ¿Cómo se siente usted? Hace poco me decía una persona: hermano, me fascina ver los cultos de MCA. Quisiera irme a vivir, y estamos planeando con mi esposo y mi familia irnos a Florida Blanca, Santander, porque hemos estado en diferentes iglesias aquí en Bogotá. Infortunadamente la mayoría de iglesias todo es plata, 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 plata y plata, y que Dios le va a bendecir y que todo va a estar bien y que tranquilos, que coman, beban, cásense, hagan lo que sea, que este mundo va de bien en mejor. Estamos cansados de eso, me decía esta mujer, porque escuchando a la iglesia, a los cultos del pastor Omar, hemos entendido tantas cosas, se nos han abierto los ojos y hemos visto como que la sabiduría de Dios ha entrado en nosotros y queremos movernos de iglesia, porque estamos cansados del alimento que nos dan en las diferentes iglesias donde hemos estado y hemos tratado de servir. ¿Se siente usted bien alimentado en la iglesia? En MCA, bueno, pronto iniciarán las clases de ruta de formación. Capacítese para que pueda servir y colaborar y desarrollar el talento, los dones que usted tiene sobre su vida. ¿Cómo voy a invertir mi dinero? Es otra decisión en donde se requiere sabiduría y mucho conocimiento del tema. ¿Con qué persona me voy a casar? ¿Vale la pena casarme con esa persona? ¿Me brinda seguridad? ¿Me brinda seguridad? Me río porque recordé que mi suegra contó una infidencia y yo no la sabía, que a mi suegro le dan miedo las cucarachas, y es un señor de 74 años, y por eso me reía cuando les decía que ¿será que esa persona me brinda seguridad? El hombre en la casa, pero el hombre en la casa de mi suegra le teme a las cucarachas. Es algo paradójico, pero es un gran hombre. Dios lo bendiga mucho más, un excelente vendedor, tremendo hombre. Lo que yo como me alimenta, otra decisión que hay que tomar. Lo que usted come realmente le alimenta. No hablo solo del alimento espiritual, ya lo mencioné. El alimento físico, ¿le alimenta? ¿Es usted prudente con sus alimentos? ¿Se purga en el año? ¿Se desintoxica su cuerpo? ¿O hace años no lo hace? ¿No consume agua, no consume fruta, no consume verduras? Eso hace parte de la sabiduría de Dios. Cuidar el templo del Espíritu Santo, cuidarlo. Decisiones, estoy mencionando algunas decisiones que hay que tomar. ¿Me conviene esta relación? ¿Me conviene o no me conviene?
Hay beneficios de tener sabiduría. Vamos a Proverbios capítulo 2, verso 11 al 14. Beneficios de tener sabiduría. Proverbios capítulo 2. Vamos a mirar del verso 11 al verso 14, por favor. La discreción, porque la sabiduría trae discreción. Lo hablamos al principio. Lo hablamos al principio en el ejemplo. Pensar antes de actuar. La discreción velará sobre ti y el entendimiento te protegerá. Nos protege, la sabiduría nos protege. Vamos hasta el verso 14. Para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal. Ahora vamos a Proverbios capítulo 3, verso 13 y 14. En la NTV. Bienaventurado el hombre. Recuerde que bienaventurado es 3 veces feliz. Feliz, feliz, feliz. El hombre, también incluye la mujer, que encuentra sabiduría, al que adquiere entendimiento. 14. Pues la sabiduría da más ganancia que la plata. Para los que les gusta el dinero, la sabiduría da más ganancia que la plata, y la paga de la sabiduría es mejor que el oro. Ahora vamos al verso 21 de ese mismo capítulo, verso 21 al 25. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos, porque refrescarán tu alma. Son como las joyas de un collar. Te mantienen seguro en tu camino, y tus pies no tropezarán. Puedes irte a dormir sin miedo. Te acostarás y dormirás profundamente. No hay por qué temer la calamidad repentina, ni la destrucción que viene sobre los perversos, que es un tema que nos atañe terrible en este tiempo. Se nos ha venido hablando, la palabra de Dios ha venido hablando, redarguyéndonos de la ruina que ha de venir como parte de los juicios a este mundo. Pero la palabra de Dios aquí nos enseña que la persona que tenga sabiduría no temerá la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los pecadores, sobre los perversos. Todos somos pecadores, todos pecamos, pero tenemos a un abogado que nos defiende y que intercede por nosotros. Eso nos hace diferentes. Beneficios de tener sabiduría. Proverbios capítulo 4, verso 5 y verso 6. Porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará tu pie. Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. Proverbios, les dije Proverbios capítulo 4, verso 5 y verso 6. Hijos míos, adquieran sabiduría, desarrolla buen juicio. ¿Cuál es la orden? Adquirir sabiduría, y desarrollaremos así un buen juicio. No te olvides de mis palabras, ni te alejes de ellas. Verso 6. No des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ama a la sabiduría y ella te guardará. Hay que amar la sabiduría. La solución entonces a todos mis problemas es empezar a orar por sabiduría. Sí. Empezar a orar pidiéndole a Dios sabiduría, entendimiento, para que le ayude a actuar en las diferentes circunstancias que usted está enfrentando. Vamos a Proverbios capítulo 14, verso 1. En esa misma versión. Beneficios de tener sabiduría. La mujer sabia edifica, es decir, atiende, lleva de manera correcta su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. ¿Es usted sabia, estimada mujer que está aquí, que nos ve por internet? ¿Es usted sabio? ¿Usted edifica, papá, con sus palabras a su familia o los destruye? ¿Usted agarra a su hijo y lo promueve, lo hace que avance de manera sabia, lo envía como flechas que avance? ¿O usted con sus gestos, con su palabra, con su falta de sabiduría, lo que hace es oprimir y llegar a dar órdenes como si su esposa o si su hijo fueran sus esclavos? ¿Quién es usted en la casa? De novio se reía con su esposa, con quien ahora es su esposa, y ahora no la quiere ver ni en pintura, a pesar de que es una muy buena mujer.
y que es sabia. Y muchas mujeres sabias, llenas de Dios, le dicen al esposo: mi amor, no hagas ese negocio. Mi amor, no me gusta esa amistad. Ah, pero usted sí esto, usted sí molesta, usted no me quiere ver feliz, usted lo que quiere es oprimirme, usted... No, si la mujer habla hay que escuchar. Hay que escucharla. Hay que meditar lo que ella nos dice. Ella es nuestra ayuda idónea. Entonces, ¿usted para qué lo dejó? ¿Para qué la consiguió? Vamos al verso 16 de ese mismo capítulo. Los sabios son, ¿cómo son los sabios? Son precavidos. Evitan, es decir, se alejan de las cosas que le pueden ocasionar peligro. No se endeude sin necesidad. Lo repetiré una y las veces que pueda. No se endeude sin necesidad. Pilas, mucha sabiduría de Dios, hogar. Mucha sabiduría de Dios antes de pensar en endeudarse en este tiempo. Cuidado. Eche lápiz, ore, ayune y ponga a ayunar a sus bellas ovejitas de su casa, a sus hijos y a sus hijas. Es sabio que papá y mamá le enseñen a sus hijos e hijas. Ya tienen una edad determinada, enséñenles a que busquen a Dios con todo su corazón. No les ponga todo en la boca, así no se levantará gente lista para enfrentar este mundo tan cruel, tan duro. Enséñeles a vivir buscando al Señor. Que ellas y ellos escuchen, que ustedes puedan escuchar: Señor, deme sabiduría. Esa amistad me conviene en el colegio, en la universidad. Esa amistad es tuya o no es tuya, Señor. Muéstrame qué hago, por dónde. Vamos a Proverbios capítulo 15, verso 20. Beneficios de tener sabiduría. Pero no terminamos de leer ese texto, perdón. Volvemos al verso 16. Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, es decir, confiados en su propia prudencia, confiados en: a mí me parece que ese negocio pinta bien. Eso es la maravilla. Eso es un machetico, decían algunos hace un tiempo atrás. Eso va a dejar plata. Ay, Dios mío. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. Cuando uno es impulsivo, cuando uno no recibe consejo, cuando uno no ora a Dios por sabiduría, es tomado por necio. Proverbios 15, 20. Por favor. Los hijos sensatos, no habla solo de varones, también las mujeres. Los hijos sensatos traen alegría a su papá y por supuesto también traen alegría a la mamá. Pero los hijos necios desprecian a su madre. Estimados muchachos que están aquí hoy, si sus papás son de testimonio, no serán perfectos, pero son de testimonio. Si sus papás les han dado, y ustedes han visto el sacrificio con que sus padres les han dado estudio, les visten, le calzan, los complacen en lo que más pueden, ¿por qué no confían en los consejos de papá y de mamá, que son consejos sabios? Y no la sabiduría, como lo decía hace un momento, no lo dan los años. La sabiduría que viene de Dios la da escudriñando la palabra de Dios. Y cuando la escudriñamos y la obedecemos, la empezamos a aplicar y empezamos a entender que en esta ruleta del mundo hay cosas que no convienen, que no sirven. Y cuando hay un papá y una mamá que ora, que ayuna, que bendice a sus hijos en la noche, que cuando se levanta al baño por alguna cosa, cuando pasa por la habitación, bendice a sus hijos, bendice a sus hijas, les declara bendiciones, textos bíblicos antes de irse a dormir, cuando ya esas personas están durmiendo, así sean adultas ya o adultos, bendígalos con todo su corazón, bendígalos para que aprendan a discernir y a entender el principio de la sabiduría, creer que sus papás, los consejos que le dan, no son para echarlos a la caneca de la basura, del aseo. Los consejos que nos da papá y mamá, y más si son hombres y mujeres que sirven en una iglesia, que son personas de ayuno, de testimonio, que tienen una manera prudente de solucionar los inconvenientes, vale la pena escucharlos y poner en práctica el consejo. No los eche a la caneca de la basura, porque usted, estimada jovencita, jovencito, va a sufrir mucho si desprecia el consejo de un hombre, de una mujer que sea de testimonio, sea una persona verdaderamente de Dios. Los necios
desprecian a su mamá. Vivir con sabiduría es imitar, es parecernos más al Señor Jesucristo, sujetando nuestras vidas y enseñando a nuestra familia a que se aferre a Él. Vivir en sabiduría es eso. Entre más conozcamos de Él, entre más aprendamos, sabremos que hay ciertos límites que no podemos sobrepasar, que hay cargas que no nos debemos echar encima porque estaríamos faltos de entendimiento, de sabiduría y dañaríamos la paz de nuestro hogar. Decisiones que hay que tomar en la empresa, por favor, estimado empresario, empresaria que me escucha. Yo no soy empresario, pero sí he tenido que ver a gente llorar, quebrados económicamente, sufriendo por malas decisiones. Porque sabiendo buscar a Dios, no pidieron a Él específicamente sabiduría. Sabiduría. Sujetar nuestras vidas guardando la palabra de Dios. Quiero invitarle para que por favor esté en pie. Vamos a Proverbios capítulo 4. Estando en pie vamos a leerlo. Proverbios capítulo 4, verso 7 al verso 10. Estimada iglesia, adquirir, siga conmigo la lectura por favor. Adquirir sabiduría es lo más sabio que usted y yo podemos hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Ya lo miramos con los textos bíblicos. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer, y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Sé justo. Ser justos. Si valoramos la sabiduría, si valoras la sabiduría, ¿qué va a hacer la sabiduría con usted y conmigo? Ella nos engrandecerá. Abracemos la sabiduría y ella nos honrará. Te pondrá una hermosa guirnalda de flores sobre la cabeza, algo que nos distinga. Y te entregará una preciosa corona. Y el verso 10. Hijo mío, hija mía, escúchame y haz lo que te digo, y tendrás una buena y tendrás una larga vida. Acompáñame a orar al Padre. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Señor, al exponer tu palabra, Dios del cielo, ¿cuándo apareció la sabiduría? ¿Qué características tienes? ¿Cómo se desarrolla la sabiduría? Te ruego que en el nombre de Jesús de Nazaret nos ayudes, porque antes de salir corriéndole a un problema, necesitamos aprender a pelear las batallas. Al tener comunión, intimidad contigo, Señor, necesitamos ese valor, ese don perdido por muchos de la sabiduría. Ayúdanos a buscarla, como nos lo dijiste en dos textos bíblicos que leímos acá, como un tesoro. La sabiduría nos pondrá en alto, nos pagará bien. Satanás, que el Señor lo reprenda, le paga mal a los que le sirven. Pero Yahvé, pero Jesús, pero el Espíritu Santo, Jesús de Nazaret, Yeshua paga muy bien. Él paga muy bien. Señor, reconocemos, si usted ha cometido errores por falta de sabiduría, si ha cometido errores con sus hijos e hijas al tratarlos, hable con Dios. Abra su boquita. Estamos en familia. Si ha maltratado a su pareja, hable con Dios y dígale al Señor que usted se arrepiente de haberle levantado la voz a su pareja, de haberle sembrado desánimo a su pareja, a sus hijos, de hacerles ver que venía un futuro sombrío, duro, difícil. Fue falto de sabiduría haber dado la firma para poner como prenda de garantía la casa.
no se debió haber hecho. No se debió haber hecho. Ahora eres prisionero, prisionera de la persona a la que le firmaste. Si fuera posible, haz algo corriendo. Señor, hemos cometido muchos errores en la vida. Perdónanos. Muchos de ellos por faltos de sabiduría, Señor. Faltos de entendimiento. Por impulsos carnales, sexuales, económicos. Nunca oramos a Dios si esa era tu voluntad. Y ahora estamos pagando un precio. Pero perdónanos, Señor, por ser tan faltos de sabiduría. Ten misericordia de nosotros, Señor. Límpianos de toda nuestra maldad. Me arrepiento con todo mi corazón. Le quito ese derecho que le di a la falta de la sabiduría, a la falta de conocimiento. Y ahora estoy pagando el precio por haber dado esos pasos sin haber orado, sin haber ayunado, sin haber buscado asesoría profesional. Aunque las cosas parezcan bien, iglesia, no dejemos de orar. Aunque ese negocio parezca muy bien, cuidado. Cuidado. ¿Con quién está haciendo negocios? ¿Es una persona que no teme a Dios? Mucho peor. Cuidado. No nos entrelacemos en negocios con personas que no tienen de Dios en su corazón, que no son de testimonio. Nos pueden costar muchas lágrimas. No entreguemos nuestro corazón, estimados jovencitos y jovencitas, a cualquier persona. No dejemos entrar a nuestro corazón a cualquiera. Busquemos ayuda, consejo, asesoría antes de. Señor, límpianos de toda nuestra maldad. Como hay que enfrentar el pago, como hay que pagar el precio de lo que perdí, de lo que hice, de las personas a quienes les dañé por medio de una ira, palabras que salieron de mi boca. Perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, a tu iglesia. Nos arrepentimos, Señor. Recogemos esas palabras que dijimos, que le hicimos daño a nuestros hijos por falta de sabiduría, por un momento de rabia. Los acusamos, les destrozamos la vida. Y nuestros niños se volvieron temerosos. Y nuestro cónyuge no confía en mí, en nosotros, por ser faltos de sabiduría, de entendimiento. Perdónanos, recojo esas palabras, Señor. Ten misericordia de tu iglesia, de tu pueblo, y libértanos en esta noche, Señor. Perdónanos y libértanos. Libértanos. Recojo esas palabras que dije y libértanos en esta noche. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. En búsqueda del tesoro perdido. Amén.